Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Hola, bienvenido a la radio de World Last Chance. Soy Pedro Merino y hoy voy a compartir algunas ideas fascinantes de las Escrituras que prueban lo que sucede en la muerte, cual no es una bienvenida inmediata al cielo o al infierno. ¡Oh, el purgatorio! Así que hablemos de la muerte, específicamente lo que sucede cuando mueres. Es un tema que interesa a la gente de todo el mundo porque obviamente todos queremos saber y esperamos que pase lo que pase, va a ser mejor que aquí. Cada cultura, cada religión, tiene sus propias ideas de lo que sucede en la muerte y dentro de la cultura cristiana no es diferente. Las muchas denominaciones diferentes dentro del cristianismo tienen ideas diferentes sobre lo que sucede en la muerte. Y todos piensan que su denominación es la correcta porque pueden probar sus creencias en las Escrituras. Pero también puede hacerlo la otra iglesia al otro lado de la calle, o al final de la calle, o lo que sea. Pero no todas pueden tener razón. Algunas denominaciones son correctas. Otros basan su idea de lo que sucede en un malentendido de las Escrituras y se alejan. Oh, sí, los malentendidos pueden conducir a fallas en la comunicación realmente equivocadas, a veces hilarantes. Recuerdo haber visto esta foto realmente divertida en línea. ¿Sabías que algunas panaderías tienen la capacidad de imprimir una foto en un pastel con glaseado comestible? Y realmente se parece a la foto. ¿Sí? Bueno, aparentemente esta persona le había dado una memoria USB a la panadería. La memoria USB, por supuesto, tenía la foto que querían en el pastel, pero aparentemente eso no se comunicó claramente. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando recogieron el pastel, encontraron que la panadería había tomado una foto del dispositivo USB y la habían puesto en el pastel. Hablando de una falla en la comunicación, mi esposa tomó una clase de decoración de pasteles hace unos años y ella es muy buena también. Sus pasteles y cupcakes son obras de arte. Y tú estás ahí para ayudar a consumirlos. Por supuesto, tienes que dar una razón para que prepare más, ya sabes. También le gusta mirar fotos de pasteles decorados en línea para obtener ideas. Algunos de ellos muestran creaciones absolutamente asombrosas, otros son fracasos. ¿Puedes darnos un ejemplo? Bueno, han ocurrido malentendidos aún mayor con la interpretación de algunas personas de lo que las Escrituras enseñan sobre lo que sucede en la muerte. Eso no es deliberado. Nadie cree deliberadamente en el error. Pero es un tema muy importante de corregir. Hacerlo mal te expone a los engaños de Satanás en los últimos tiempos. Además, diría que hay más consuelo en la verdad de lo que realmente sucede. ¿Sabes? Cuando estás desconsolado y afligido por la pérdida de un amigo cercano o un miembro de la familia, descubrí que saber la verdad de lo que realmente sucede es mucho más reconfortante que lo que me enseñaron. Eso me dejó con mucha incertidumbre. Y solo para aclarar, como hemos cubierto en programas anteriores, las Escrituras son muy claras en que cuando una persona muere, la muerte es como un sueño. No hay conciencia después de la muerte. Eclesiastes 9:5 dice claramente: porque los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben, no tienen más recompensa, incluso su nombre se olvida. Creer que una persona va inmediatamente al cielo al morir puede ser reconfortante si supieras con seguridad que es ahí donde terminarán, pero no lo sabes con certeza. Tal vez el tío abuelo Rogelio se está friendo en el infierno, nunca se sabes. Pero incluso cuando la gente cree que sus seres queridos están en el cielo, no es tan reconfortante como crees. A mucha gente le molesta pensar que los queridos, papá y mamá, están mirando todo lo que haces. Eso es verdad. Así que resolvamos el problema de una vez por todas. Veamos lo que dice la Escritura, y lo que representa la Escritura es que la resurrección es la gran esperanza del cristiano.
Esa es una distinción interesante. Tienes razón. La resurrección cuando Yahushua regrese siempre se presenta como la esperanza del cristiano. Pero si tuviéramos la oportunidad de ir directamente al cielo al morir, ¿por qué no decir que la muerte es una gran esperanza del cristiano? Exacto. Pablo escribió más libros del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor, y constantemente presentó la resurrección de los muertos como la gran esperanza que se espera, así como el gran consuelo para los creyentes. También fue muy claro con el orden de los acontecimientos que rodearían el cumplimiento de esta gran esperanza. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 4. Esto le da una perspectiva interesante al tema de la conciencia después de la muerte. Dicen, por tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, porque moriste y tu vida ahora está escondida con Cristo en Yahuwá. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Así que hay un par de puntos interesantes aquí. Primero, en el versículo 3 dice sin rodeos, moriste. No se refiere a una muerte física, sino a una muerte espiritual, donde sus viejos deseos pecaminosos murieron en la cruz con Cristo. Ahora bien, esta metáfora no funcionaría si hubiera conciencia después de la muerte, como mucha gente cree. No, no lo haría, es verdad. Entonces, en el versículo 4 claramente establece con precisión cuándo los salvos estarán con Cristo. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo aparezca, pero espera un segundo. Hay otra forma de interpretar este versículo. Estás diciendo que este versículo está hablando de la resurrección, pero otros creyentes dicen que aquellos que han muerto y han ido al cielo aparecen con Cristo en su segunda venida. ¿Qué le dirías a alguien que interpreta este versículo de esa manera? Bueno, por eso, siempre que deseemos establecer un punto de doctrina a partir de las Escrituras, es vital tener en cuenta todo lo que dice la Escritura sobre el tema. Tiene razón, supongo que este versículo podría estar torcido para decir que los muertos han ido al cielo, aparecerán con Cristo cuando Él venga. Pero es por eso que debemos buscar una reinterpretación que no contradiga esos pasajes o otros pasajes de la Escritura. ¿Cómo cuáles? Tales como Revelaciones 22, versículo 12. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Esto es del último capítulo de la Biblia y es una de las últimas declaraciones registradas de Cristo en las Escrituras. ¿Qué dice que traerá consigo? ¿Santos que se han ido antes? No, su recompensa. Para dar a cada uno según su obra. No hay absolutamente ningún lugar para la prevaricación aquí. La recompensa de los santos se da cuando Yahushua regrese y no antes, porque traerá la recompensa con él cuando regrese. Veamos otro pasaje. Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Este pasaje completa algunos de los detalles. Hermanos y hermanas, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen en la muerte, para que no os entristezcáis como el resto de la humanidad, que no tiene esperanza. Porque creemos que Yahushua murió y resucitó, y por eso creemos que Yahuwá traerá con Yahushua a los que durmieron en él. Según la palabra del Señor, les decimos que nosotros, los que aún vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, ciertamente no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yahuwá, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros, los que aún vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Así que tenemos una clara distinción entre aquellos que están vivos en la venida de Cristo y aquellos que se han dormido en él. Los tesalonicenses no tenían miedo de que los que vivían se quedaran atrás. Tenían miedo de que sus seres queridos que habían muerto antes del regreso de Cristo no resucitaran. Por eso Pablo estaba explicando que los que todavía estaban vivos no precederán a los que durmieron. Bueno, espera un minuto. Sujeta tus caballos. Una pregunta rápida. Quiero echar un vistazo más de cerca al versículo 14. Permítanme leerlo de nuevo. Dice: porque creemos que Yahushua murió y resucitó, y también creemos que Yahuwá traerá con Yahushua a los que durmieron en él. ¿Esto no apoya la creencia de que los santos que han muerto ciertamente han ido al cielo porque dice que Yahuwá los está trayendo con Yahushua? Esa es una pregunta justa. Veamos todas las pruebas. Primero, la única manera de que una persona vaya al cielo o al infierno al morir es si él o ella tiene un alma inmortal.
Sé que es una creencia común, pero no se basa en las Escrituras. Leamos Job 4:17 y díganos cómo describe a los seres humanos. Dice, ¿puede un mortal ser más justo que Elohim? ¿Puede un hombre ser más puro que su creador? Ahora siempre debes tener un poco de cuidado al citar a Job, porque esto está tomado de uno de los consoladores miserables de Job. Pero el punto que está haciendo es válido incluso si en el contexto lo estaba usando para lastimar y atacar a Job. ¿Cómo llama a los humanos? Mortales. Sí, somos mortales. Por definición, eso significa que nosotros morimos. Vayamos ahora a 1 Timoteo 6. Comencemos de nuevo en el versículo 13. Pablo escribe estas oraciones de párrafos largos, así que comencemos al principio de su oración para que tenga sentido. Pero lo que quiero que nos concentremos es en la descripción de Yahuwá en el versículo 16. A la vista de Yahuwá, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Yahushua, que testificando ante Poncio Pilato hizo la buena confesión, os mando que guardéis este mandamiento sin mancha ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Yahushua Cristo, que Yahuwá traerá a su debido tiempo a Yahuwá, el bendito único gobernante, el Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal, y que vive en una luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Yahuwá, quien solo es inmortal, solo Yahuwá tiene inmortalidad. El resto de nosotros somos todos mortales. Bueno, incluso aquí en el versículo 13 dice que Yahuwá da vida a todo. Así que sí, no somos inmortales, y no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. No existe tal cosa como un alma inmortal porque la Biblia es clara, solo Yahuwá es inmortal. El problema de decir que las almas son inmortales es que no hace distinción entre lo santo y lo rebelde. Sí, los santos tendrán inmortalidad, pero es un regalo por su obediencia. Los perdidos no tienen inmortalidad. Recuerde lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Yahuwá es vida eterna a través de Yahushua Cristo nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, no la vida eterna en tormento. Este hecho se afirma repetidamente a lo largo de las Escrituras. En 5 de Juan, versículos 28 y 29 dice: no se sorprendan de esto, porque viene un tiempo cuando todos los que están en sus tumbas oirán su voz y saldrán. Los que han hecho el bien resucitarán para vivir, y los que han hecho el mal resucitará para ser condenado. Así que claramente, antes de que escuchen su voz, no están viviendo porque Cristo dice aquí mismo que algunos resucitarán para vivir, mientras que otros resucitarán para ser condenados, o como decimos hoy, sentenciados por sus crímenes contra el reino de Dios, el cielo. No hay nada aquí sobre los santos en el cielo que escuchan su voz y son devueltos a sus tumbas solo para que puedan salir de nuevo. Eso no tiene sentido. Es como actuar. Pedro ha estado viviendo en el cielo durante 2000 años, pero para poder resucitar tiene que volver a la tumba justo antes de la resurrección. Sí, eso es ridículo. Los apóstoles fueron claros en este punto. Vaya al segundo capítulo de Hechos, versículo 29. Eso es del sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Él está presentando la evidencia lógica para probar el mesianismo de Yahushua. Compañeros israelitas, puedo decirles con confianza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba está aquí hasta el día de hoy. Pedro dice que David está muerto y enterrado, pero tal vez eso es solo su cuerpo. Tal vez su alma está en el cielo. Sigamos leyendo para ver qué más tiene que decir Pedro sobre David. Pero él, David, era profeta y sabía que Yahuwá le había prometido bajo juramento que pondría a uno de sus descendientes en su trono. Viendo lo que estaba por venir, habló de la resurrección del Mesías, que no fue abandonado al reino de los muertos. Ni su cuerpo fue corrupción. Yahuwá ha resucitado a este Yahushua y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Yahuwá, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que ahora veis y oís, porque David no subió al cielo y, sin embargo, dijo: Yahuwá dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hechos 2:30-34. La razón por la que Pedro está exponiendo extensamente sobre la resurrección de Cristo es que era algo inaudito. Los judíos no creían en un alma inmortal, ni tampoco Cristo ni los apóstoles. Pedro dice que David profetizó la resurrección del Mesías. Versículo 34. Pero David no subió al cielo. David no subió al cielo al morir porque era mortal.
Estaba muerto y en la tumba. Él no tenía un alma inmortal. Todavía está durmiendo en la tumba esperando el regreso de Yahushua, momento en el cual él, con todos aquellos que han muerto creyendo en la promesa de la redención, serán resucitados. Pablo también da una explicación detallada de eso. 1 Corintios 15. Comencemos en el versículo 35 y leamos este pasaje en contexto. Tendremos a citar solo los versículos 51 al 54, pero comencemos con el versículo 35 y verá que la audiencia de Pablo tenía el mismo tipo de preguntas que estamos discutiendo hoy. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere, y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá sino el grano desnudo, quizá el de trigo de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Versículos 35-38. Básicamente está diciendo, no te distraigas con asuntos sin importancia. Yahuwah lo tiene todo planeado. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra de las bestias, otra de las aves y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Versos 39-40. Los cuerpos celestiales de los que habla aquí no son santos con almas inmortales. Está hablando de ángeles y de los que viven en el cielo. Eso es todo. No se dice nada acerca de las almas inmortales. El sol tiene un tipo de esplendor, la luna otro y las estrellas otro, y estrella difiere de estrella en esplendor. Así será con la resurrección de los muertos. El cuerpo que se siembra es corruptible, resucita imperecedero, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Versículos 41-44. Tengan en cuenta que aquí solo hay dos categorías. Un cuerpo mortal, lo que Pablo llama un cuerpo perecedero, y uno inmortal o imperecedero. ¿Y cuándo se da el cuerpo imperecedero? ¿En la muerte? No, cuando se eleva. Dice que ha resucitado en gloria y en poder. Continuemos, leamos acerca de cuándo se va a plantear. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un gran cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Versículos 44-47. El segundo hombre, por supuesto, siendo Cristo quien fue el segundo Adán. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Versículos 48-50. Muy bien, ahora él va a explicar cuándo se lleva a cabo esa transformación, cuándo se da un cuerpo imperecedero y no en la muerte. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Versículos 51-54. Si los santos que habían muerto ya estaban en el cielo, entonces ¿por qué la resurrección serán resucitados imperecederos? Es solo la resurrección, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. No sucede en la muerte, sucede la resurrección de entre los muertos. Esta es la esperanza del cristiano. En camino a conocerte, la luz se aclara. ¿Qué es algo que das por sentado? ¿Tener un trabajo? ¿Ir a la escuela? Tal vez sea dormir con comida en la barriga o tener agua limpia. Por mucho que lo dé por seguro, esto no todos lo hacen o pueden hacerlo. Una suposición es el acto de dar algo por defecto. Una suposición que mucha gente ha hecho es que Yahushua resucitó el domingo. Y por supuesto la Biblia dice que resucitó temprano, el primer día de la semana. Debido a que el domingo es el primer día de nuestra semana moderna,
Muchos han asumido que el domingo fue el día en que Yahushua resucitó. Un corolario de eso es que el sábado debe ser el Sabbat del séptimo día de las Escrituras, porque es cuando los judíos adoran. La cuestión es que esta suposición, como tantas suposiciones, se basa en una premisa defectuosa, que es que los judíos no adorarían a ningún día que no fuera el verdadero día de reposo de las Escrituras. La verdad es que el sábado no es el Sabbat bíblico, y los eruditos judíos lo saben. De hecho, los judíos no han adorado en el verdadero día de reposo desde el siglo IV. Si adorar en el Sabbat bíblico original es importante para usted, si lo que quiere hacer es celebrar el día real de la resurrección de Cristo, busque el programa de la radio publicado anteriormente llamado El sábado no es el Sabbat y los judíos lo saben, programa 71. Ya estamos de vuelta. Una cosa que causa confusión dentro del cristianismo es que todas las denominaciones afirman poder probar sus creencias a partir de las Escrituras, y pueden hacerlo, siempre y cuando varios pasajes se saquen del contexto o ignoren otros pasajes. Sin embargo, argumentar en contra de una posición específica no es tan convincente si no se abordan las creencias precisas. Me gustaría tomar un momento para leer una declaración de un sitio web llamado godquestion.org. Es un sitio web sin fines de lucro que responde varias preguntas sobre la Biblia y algunas de sus respuestas son buenas. Ahora, curiosamente, en realidad, tiene una respuesta a la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué sucede después de la muerte? Me gustaría leer su respuesta en parte y escuchar lo que tiene que decir, porque habla específicamente sobre cómo funciona la resurrección para aquellos que han ido al cielo. Dice, después de la muerte, una persona reside en un lugar de comodidad o en un lugar de tormento. Estos reinos actúan como un cielo temporal y un infierno temporal hasta la resurrección. En ese momento el alma se reencuentra con el cuerpo, pero el destino eterno de nadie cambiará. Sin embargo, nos estamos enfocando específicamente en lo que les sucede a los creyentes, así que esto es lo que tiene que decir al respecto. Para el creyente en Jesucristo, la Biblia nos dice que después de la muerte las almas, espíritus de los creyentes son llevados al cielo, porque sus pecados son perdonados al haber recibido a Cristo como Salvador. Para los creyentes, la muerte es ser lejos del cuerpo y en casa con el Señor. Sin embargo, pasajes como 1 Corintios 15, 50, 54 y 1 Tesalonicenses 4, 13, 17 describen a los creyentes siendo resucitados y recibiendo cuerpos glorificados. Si los creyentes van a estar con Cristo inmediatamente después de la muerte, ¿cuál es el propósito de esta resurrección? Y luego responden a su propia pregunta. Así es como explican esta paradoja. Parece que mientras las almas, espíritus de los creyentes van a estar con Cristo inmediatamente después de la muerte, el cuerpo físico permanece en la tumba durmiendo. En la resurrección de los creyentes, el cuerpo físico es resucitado, glorificado y luego reunido con el alma-espíritu. Este cuerpo, alma-espíritu reunido y glorificado será posesión de los creyentes por la eternidad, los nuevos cielos y la nueva tierra. Creo que esta idea de que el alma vuelve a Dios viene de una extrapolación de Eclesiastes 12:7. Extrapolar, por supuesto, significa inferir o estimar, extendiendo o proyectando información conocida. No hay nada de malo en extrapolar siempre y cuando seas coherente con todos los hechos conocidos. Sin embargo, es fácil desviarse del rumbo cuando extrapolamos. Eclesiastes 12, versículos 6 y 7 está en un pasaje que comienza en el versículo 6, donde Salomón advierte a sus lectores que se acuerden de Yahuá en los días de su juventud, antes de que sus fuerzas se agoten con la edad. Es todo muy florido y poético. Acuérdate de él, antes de que se rompa el cordón de plata y el cuenco de oro se rompe, antes de que el cántaro se rompa en el manantial y la rueda rota en el pozo, y el polvo vuelve a la tierra de donde salió y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Cuando a veces recuerdas algo, pero no con precisión, yo creo que este versículo es uno de ellos. La gente parece recordar un versículo que habla de la muerte, y el cuerpo regresa al polvo de la tierra, y el alma regresa a Yahuá, quien la dio. Pero eso no es lo que dice aquí. Dice que el espíritu vuelve a Yahuá. El espíritu es diferente al alma. Leamos Génesis 2, versículo 7. Es la definición bíblica de un alma. Y Yahuá Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Un alma, según esta definición, debe a. Estar viva, y b. Ser una combinación del espíritu o aliento de Yahuá y un cuerpo físico. Eso es un alma.
En realidad no existe tal cosa como un alma incorpórea porque la percepción consciente muere cuando el cuerpo muere. Es en este punto que el espíritu o aliento regresa a Yahuwah, quien lo dio. Vuelve el aliento, nada más. Y de eso está hablando Eclesiastes 12:7. Muchos funerales cristianos se enfocan en la creencia de que un ser querido fallecido está ahora con el Señor o descansando en los brazos de Jesús. Recuerden a 1 Tesalonicenses 4, que leímos en nuestro último segmento. El consuelo que Pablo estaba ofreciendo a los tesalonicenses era que cuando el Señor regrese y descienda del cielo con aclamación y con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarían primero. Esta información era para consolarlos, versículo 18, cuando perdían a un ser querido por la muerte. Ahora bien, si el amado al morir despertara inmediatamente en el cielo, lo hubiera dicho. Era un judío bien educado. Ciertamente tenía el vocabulario para explicar eso, pero no lo hizo. Es verdad, no sé por qué siempre se nos mete en la cabeza que necesitamos, de alguna manera, leer entre líneas para descubrir lo que se dice. Si tenían el conocimiento para escribir, tenían el conocimiento para decir claramente lo que querían decir. Como dijiste, no le faltaba el vocabulario para decir que el alma va al cielo al morir. Uno pensaría que lo diría claramente. Veamos lo que dice la Escritura. Ya estamos en 1 Tesalonicenses, vamos al capítulo 5 y leamos el versículo 23. Que Yahuwah mismo, el Dios de la paz, te santifique por completo, que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Yahushua Cristo. Como vimos en Génesis 2, un alma es la combinación del aliento o espíritu y un cuerpo físico. Aquí Pablo está expresando sus esperanzas de que esta unificación al regreso del Salvador sea irreprochable. En otras palabras, que estarían con los salvos y no con los perdidos. Otro pasaje revelador es 1 Corintios 15, versículos 20 al 23. Ahora, lo interesante de este pasaje es que se refiere claramente a la muerte y resurrección de Cristo, y también señala el momento preciso en que los santos que han muerto se reunirán con Él, y no es en la muerte. Pero Cristo ciertamente ha resucitado de entre los muertos, las primicias de lo que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre viene la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su vez, Cristo las primicias, luego cuando Él venga, los que le pertenecen. 1 Corintios 15, 20, 23. Hay mucho en este pasaje. Primero tengamos en cuenta que Cristo es las primicias de aquellos que resucitarán. Ahora bien, si ya están vivos en el cielo, ¿cómo puede la resurrección de Cristo convertirlo en primicias de los que durmieron? No puede. Cristo se convirtió en las primicias de los que mueren en su resurrección. ¿En qué momento se le unen los otros que se han dormido cuando Pablo se refiere a su muerte? No, dice entonces cuando vengan. Por eso, la resurrección de entre los muertos es la gran esperanza del cristiano. Todavía no ha sucedido, pero sucederá cuando regrese. La resurrección, no la muerte, es nuestra esperanza. Cristo mismo fue muy elocuente. Enseñó las verdades del reino de Yahuwah y tampoco se saltó este punto. Leamos Juan 6, versículos 39 y 40, y observe cuando Yahushua dice que a los salvos se les dará vida eterna. ¿Es cuando mueren? Y esta es la voluntad del que se me envió, que no perderé a ninguno de todos los que me ha dado, sino que los resucitaré en el último día, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, la vida eterna no se otorga con la muerte. Es un regalo dado a todos los que aceptan la salvación, y se da al regreso de Yahushua, cuando resucite a los muertos. Esta declaración es realmente poderosa. No podrías decir, lógicamente, que un alma inmortal que va al cielo después de la muerte no ha recibido el regalo de la vida eterna. Y sin embargo, Yahushua está diciendo que este regalo se da en el último día, es decir, cuando regrese. Exacto. Bien, echemos un vistazo a otros lugares en el Nuevo Testamento que se refieren a lo mismo. Filipenses 3, 18, 21. Pablo está haciendo una comparación aquí entre los salvos y los perdidos. ¿Qué dice? Dice, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales.
porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, porque el ejercicio del poder que tienen aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esta transformación ocurre con el regreso de Cristo. Esto es lo que esperamos con ansias. Pedro también puso esta recompensa tan esperada en los últimos días, cuando Cristo regrese, en 1 Pedro 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, y que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Estamos protegidos por el poder de Yahuwah hasta cuándo? ¿Hasta la muerte? ¿O hasta la venida de la salvación? La segunda venida de la salvación. ¿Y cuándo sucederá? ¿En la muerte? No, en los últimos tiempos. Esa es otra forma de referirse al regreso de Yahushua, porque en ese momento el tiempo como lo conocemos ya no existirá. ¿Qué dice Romanos 8 versículos 18 y 19? Considero que nuestros sufrimientos presentes no son dignos de comparar con la gloria que se revelará en nosotros, porque la creación aguarda ansiosa la manifestación de los hijos de Dios. Mira, aquí nuevamente está el tema de esperar una recompensa prometida. Esperamos en ansiosa expectación. ¿Y qué estamos esperando? La resurrección. Leamos 1 Corintios 1:7. Por lo tanto, no te falta ningún don espiritual mientras esperas ansiosamente que nuestro Señor Yahushua Cristo se manifieste. Ahora, obviamente, Cristo ya había sido revelado durante su ministerio público en la tierra, pero eso no es de lo que Pablo está hablando. Está hablando del regreso de Yahushua. Ahora bien, si las personas se unieron a Cristo en el cielo en el momento de la muerte, ¿por qué tendrían que esperar ansiosamente a que se manifieste nuestro Señor Yahushua Cristo? ¿No lo verían ya y lo conocerían? ¡Claro! Ahora veamos Tito 2, versículos 11 al 13, y mientras lees esto quiero que te preguntes si esta sería una declaración precisa, si al morir los salvos se encuentran inmediatamente en el cielo. Porque ha aparecido la gracia de Yahuwah que ofrece salvación a todos los pueblos. Nos enseña a decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas, y a vivir una vida con dominio propio, recta y piadosa en esta era presente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Yahushua Cristo. La esperanza bienaventurada que todos estamos esperando es la aparición de la gloria de Yahuwah, cuando nuestro Salvador regrese, porque es en ese momento que los vivos serán dotados con naturalezas superiores y sus cuerpos cambiarán en un abrir y cerrar de ojos. Y es cuando aquellos que han muerto resucitarán con cuerpos nuevos e incorruptibles para vivir para siempre. Si fuéramos al cielo al morir, la muerte es lo que estaríamos esperando ansiosamente, pero eso no es lo que dice aquí. Pase ahora a 1 Juan 3, 1 al 3. Este es un pasaje realmente fascinante porque introduce otro elemento de lo que estamos esperando. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Yahuwah. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le concedió a él. Amados, ahora somos hijos de Yahuwah y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es parte de lo que crea anticipación, parte de lo que estamos esperando, ver a Yahushua tal como es. Esto es importante porque los santos serán semejantes a Él cuando se manifieste en su venida. Solo unos pocos versículos antes, en 1 Juan 2, versículo 28, Juan escribió: «Y ahora, amados hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste estemos confiados y sin vergüenza delante de Él en su venida». La única razón que alguien tendría para avergonzarse de su venida es si él o ella no se parecen al carácter de Cristo. Los salvos no se avergonzarán porque serán como Él a su regreso. Obviamente, si los santos muertos ya hubieran conocido a Cristo en el cielo, cientos sino miles de años antes de su regreso a la tierra, no habría nada que esperar en la promesa de que a su regreso lo veremos tal como es. Solo seremos como Cristo cuando tengamos una naturaleza no caída y cuerpos nuevos y gloriosos, y eso no sucederá hasta la resurrección.
Es por esto que Pablo en 1 Corintios 15:50 dijo: Os declaro, hermanos y hermanas, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Yahuwah, ni lo corruptible hereda lo incorruptible. Tienes que ser como Cristo para ser coheredero con él, y eso solo sucede a su regreso. Ni en la muerte ni en ningún momento posterior. Nadie puede saltarse la línea, por así decirlo, y entrar temprano en el reino. Bueno, no, porque ni siquiera se establecerá hasta que Yahushua regrese. Sé que estamos acostumbrados a pensar en ir al cielo, pero como hemos cubierto en programas anteriores, las escrituras en realidad revelan que el reino de Yahuwah se establecerá en la tierra después del regreso de Yahushua, no después de 1000 años, sino justo después de su regreso. Así que sí, los salvos entrarán en el reino de Yahuwah cuando se establezca, al regreso de Cristo, no antes. Y ahí es cuando los salvos de todas las edades verán al Cristo glorificado y resucitado por primera vez. Podrán verlo tal como es, porque serán como Él. Se les dan cuerpos inmortales y luego los santos vivos y resucitados son arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Sabes que la mayoría de los salvos serán aquellos que fallecieron antes de que Yahushua regrese. No tendría sentido tener este gran evento de la resurrección, si ya se hubiera encontrado y visto a Yahushua tal como es en el cielo. La escritura es clara en cuanto al orden de los eventos. Ponemos todo junto y lo que encontramos es que Yahushua regresa desde el cielo con un grito, y los muertos en Cristo resucitarán. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Luego en 1 Corintios 15, 51 al 53 leemos: Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Por esto corruptible debe vestirse de incorrupción, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Los muertos resucitan, y tanto los resucitados como los vivos contemplan a Cristo tal como es. Los muertos fueron resucitados con cuerpos glorificados, con nuevos cuerpos glorificados, y naturalezas nuevas y superiores, y los vivos se transforman en un instante para tener lo mismo. Esta es la esperanza que debemos esperar. Obviamente Pablo no está hablando de almas inmortales, porque solo unos pocos versículos antes, en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13, se refiere a los que están dormidos. Luego en el verso 14 se refiere a los que durmieron en Yahushua, y en el verso 16 habla de los muertos en Cristo, resucitando, no descendiendo. Leamos el versículo 15 de nuevo. Hay un punto aquí que debemos notar. Según la palabra del Señor, les decimos que nosotros, los que todavía estamos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que se han dormido. Una vez más, tanto los muertos que han resucitado como los vivos entran juntos. Uno no precede al otro. Miremos al versículo 17. Después de eso, nosotros, los que aún estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. La forma en que estamos con Él es juntos, no uno procediendo al otro. El cristiano promedio cree que el juicio sigue a la muerte. Luego obtienes tu recompensa en el cielo o en el infierno, y solo cuando regresa Yahushua resucitas. Pero eso es todo. Confusión no tiene sentido. En Lucas 14, Cristo enseñó que debemos ayudar y hospedar a aquellos que no pueden corresponder. Y concluyó diciendo: y serás bendecido porque no te pueden pagar, porque serás recompensado en la resurrección de los justos. Habría sido tan fácil para él decir: recibirás tu recompensa al morir. Sería lógico que él dijera eso si fuera cierto, pero no lo hizo. Vayamos a Hechos 23, 6. Este es Pablo hablando, y observe lo que dice que está esperando. Cuando Pablo percibió que una parte eran saduceos y la otra fariseos, exclamó en el concilio: hermanos, soy fariseo, hijo de fariseos. Es con respecto a la esperanza y la resurrección de los muertos que se me juzga. Ahora bien, si él creyera que se despertaría inmediatamente en el cielo después de la muerte, no estaría esperando la resurrección, ¿verdad? ¿Y qué dice Hechos 24:15? A partir del versículo 14 dice: pero esto es, os confieso, que según el camino que ellos llaman secta, adoro al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo dispuesto por la ley y escrito en los profetas, teniendo esperanza en Dios, la cual estos mismos hombres aceptan, de que habrá resurrección así de justos como de injustos. Este era un tema recurrente con Pablo. Su enfoque, su anhelo
era la resurrección, porque era cuando esperaba estar con Cristo, no antes. Poco antes de Getsemaní, Yahushua estaba consolando a sus discípulos que aunque se iba a volver. Leamos los 3 primeros versículos de Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Cree en Yahuwá, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos un lugar? Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Yahushua creyera que irían al cielo en el momento de su muerte, no tendría sentido que les dijera que volvería y se los llevaría. ¿Cómo puede recibirlos en la resurrección y si ya están con él? Además, ¿cuál es el punto de que él regrese si ya están con él? Un buen punto, un punto final. En Revelaciones 1, 17 y 18, Juan fue sobrecogido al ver a su Señor resucitado en visión. ¿Qué le dijo Yahushua? No temas, soy el primero y el último y el que vive. Morí aquí que vivo para siempre jamás y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es una declaración intrigante. La razón por la que es importante que Yahushua sea el poseedor de las llaves de la muerte y el Hades es porque aquellos que fallecen realmente mueren. Ellos no van al cielo. Entonces es importante y reconfortante saber que Yahushua ha triunfado sobre la muerte y tiene las llaves del Hades, que es la metafórica casa de los muertos. Es porque Él posee estas llaves en las que tenemos esperanza, no en la muerte, sino en la resurrección que ocurrirá a su regreso. La gran esperanza de los cristianos no es la muerte, sino la resurrección de entre los muertos, y eso solo sucederá al regreso de Yahushua. Nutrición para la mente y consciencia. La disonancia cognitiva ocurre cuando una persona tiene dos creencias en conflicto que se excluyen mutuamente. Esto puede crear mucho estrés, confusión y dolor mental si no se resuelve. Un área de la creencia cristiana que ha causado mucha confusión para muchos creyentes son los pasajes de la Biblia, donde Yahuwá ordena la destrucción total de ciertas naciones, diciéndoles a los israelitas que deben matar a todo hombre, mujer y niño. Suena como una orden tan sedienta de sangre para dar. Por otro lado, 1 Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice que Yahuwá es amor. ¿Cómo vamos a reconciliar estas declaraciones aparentemente contradictorias? Y necesitamos reconciliarlos. Lamentablemente, algunos creyentes han señalado estos mandamientos del Antiguo Testamento como las razones por las que abandonaron la fe en Yahuwá. El antropólogo, biólogo y filósofo inglés Herbert Spencer una vez observó: cuando el conocimiento de un hombre no está en orden, cuanto más tenga, mayor será su confusión. No dejes que tu fe tropiece por falta de conocimiento. Hay razones muy sabias y beneficiosas por las que un Dios amoroso emitiría la orden de aniquilar por completo a ciertas naciones. Para obtener más información, busque el programa de radio emitido anteriormente titulado ¿Es Yahuwá un asesino? Programa 59. A Satanás le encanta infundir dudas, así que no le des la oportunidad. Tu fe y amor se fortalecerán cuando veas que, en todo, Yahuwá verdaderamente es amor.
Hola, con ustedes Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. No recuerdo en qué aeropuerto ocurrió esto, pero la situación era que un vuelo había sido cancelado, no solo retrasado, fue cancelado. Esto, por supuesto, causó mucho estrés a los viajeros que intentan hacer vuelos de conexión. Probablemente sea justo decir que causa tanto estrés para los empleados de las aerolíneas encargados de encontrar otros vuelos para los pasajeros descontentos. Un pasajero en particular fue muy grosero. En su descontento por el estado de las cosas, estaba reprendiendo en alta voz y con enojo a la desventurada agente que estaba trabajando tan duro y tan rápido como podía para encontrar otros vuelos para los otros pasajeros. Finalmente resumió su diatriba, con lo que claramente pensó que sería una amenaza efectiva. Si pierdo mi vuelo de conexión debido a esta cancelación, me llevaré mi negocio a otra parte. Sin levantar los ojos de su monitor, la agente respondió con melancolía: promesas, promesas, promesas. Siempre me ha encantado que la gente pueda pensar rápido y dar respuestas verbales apropiadas. Aunque decía todo lo contrario, la mujer lo estaba llamando por lo que sabía que era una amenaza vacía, no una promesa en absoluto. Las promesas son importantes, las promesas rotas destruyen la confianza. Sin embargo, las promesas cumplidas aumentan nuestra confianza y sientan las bases para la fe, que es simplemente tomarle la palabra a alguien. Es por eso que Yahuwah nunca rompe sus promesas, Él siempre las cumple. Él quiere que sepamos que siempre podemos confiar en Él para hacer lo que dice. Isaías 49, versículos 15 y 16 dice: ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho y no tener compasión del hijo de su vientre? Seguro que se olvidan. Sin embargo, no te olvidaré. Mira, te he inscrito en las palmas de mis manos. El antiguo dramaturgo griego, Esquilo, observó sabiamente: no es el juramento lo que nos hace creer al hombre, sino el hombre al juramento. En otras palabras, creemos en la promesa de alguien basándonos en quién la hace, no en la promesa misma. Lo mismo es cierto con las promesas de Yahuwah. Siempre puedes confiar en ellas. Son su regalo para ti, para proveerte, protegerte y fortalecerte ahora y siempre. Así que estúdienlos, aprenda lo que Él ha prometido. Puedes descansar todo tu peso sobre ellas. Él nunca dejará de cumplir su palabra a sus hijos. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Tengo que confesar que soy uno de los que no encuentra la idea de que los difuntos queridos vayan directamente al cielo como una creencia muy reconfortante. Aparte del hecho de que nunca podría saber con seguridad si realmente llegaron al cielo, estaba el miedo a ser espiado por ellos. Lo sé, me sentí de la misma manera, pero la verdad es que dormimos en la tumba hasta que Yahushua regrese, trayendo su recompensa consigo. Es muy reconfortante. Y esta es la gran esperanza del cristiano, no la muerte, porque entonces puedes ir al cielo, pero la resurrección al regreso de Yahushua. Me recuerda a un himno. No es un himno muy conocido, pero lo dice muy bien. No es muy largo. Dice: tenemos esta esperanza que arde dentro de nuestros corazones, esperanza en la venida del Señor. Tenemos esta fe que solo Cristo imparte, fe en la promesa de su palabra. Creemos que ha llegado el momento cuando las naciones lejanas y cercanas despertarán y gritarán y cantarán: ¡Aleluya, Cristo es Rey! Tenemos esta esperanza que arde dentro de nuestros corazones, esperanza en la venida del Señor. Eso es hermoso. Eso es escritural. La Biblia no habla de que la novia de Cristo regrese con Él. En cambio, habla de Cristo regresando para reclamar a su novia, la Iglesia. Y es por eso que la resurrección es la esperanza del cristiano. No es la muerte, sino la resurrección entre los muertos, lo que consuela a los afligidos y da fuerza a los mártires. Porque la vida sacrificada al servicio de Yahuwah será restaurada. Exacto. ¿Sabes? Me doy cuenta. Otra historia bíblica que no tendría ningún sentido si el alma fuera al cielo al morir es la historia de Lázaro. La escritura es clara en que murió. No estaba en coma. Estaba muerto y la declaración muy pragmática de Marta de que el cuerpo iba a apestar porque había estado en la tumba varios días solo lo confirma. Ahora, ¿te imaginas lo que Lázaro habría tenido que decirles si hubiera estado disfrutando de los placeres del cielo después de la muerte? Solo 3 días después, para ser arrastrado de regreso a la tierra solo para seguir viviendo en un mundo pecaminoso y tener que pasar por la muerte de nuevo. No sé tú, pero yo si fuera Lázaro sería muy feliz. Ese es un buen punto. La resurrección de Lázaro fue un regalo precisamente porque había estado durmiendo en la tumba.
Si hubiera estado en el cielo, no hubiera sido amable devolverlo a la tierra. Las verdades de las Escrituras son mucho más lógicas, más poderosas y más reconfortantes que cualquier camuflaje o torcida que Satanás le pueda poner a sus errores. Por eso es tan importante profundizar en las Escrituras, comparar las Escrituras con las Escrituras, hasta llegar a una interpretación que sea armoniosa. Porque la verdad es armoniosa, nunca se contradice a sí misma. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos.
acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne». Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.